Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a esta charla sobre responsabilidad civil de los buscadores de Internet, derecho al olvido, evolución jurisprudencial y doctrinaria, que ha sido organizada desde el Instituto a través de su Consejo Departamental en Quilmes y el Colegio de Abogados de Magistrados y Funcionarios de Quilmes. Ahora va a tomar la palabra la doctora Julia Rutigliano, que es la presidenta del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales en Quilmes. Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente para saludarlos, agradecerles la presencia a todas, a todos y principalmente a nuestra invitada Valeria Moreno, que la doctora es la secretaria académica de la Universidad Nacional de La Plata y titular de la Cátedra de Obligaciones, que nos va a desasnar en este tema más que interesante, ¿no? El consejero que la convocó, el doctor Diego de Rosa, la va a presentar con más honores que yo. Así que simplemente le agradezco a Valeria la presencia y a todos ustedes. Y bueno, disfrutemos la charla. Gracias, bueno, Julia. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a los asistentes y por sobre todas las cosas a Valeria Moreno, que tuvo la amabilidad de brindar parte de su valioso tiempo para instruirnos sobre este tema tan controversial y tan en boga, ¿no? Aquellos que hayan seguido desde la génesis de esta charla o de este encuentro, mejor dicho, quizás iban a asistir a oír a Valeria Moreno sobre obligaciones solidarias y concurrentes, pero a pedido de ella, con mucha agudeza en el análisis, dijo que podía llegar a tener mucho más impacto este tema referido a la responsabilidad de los buscadores de Internet y derecho al olvido, dado el tratamiento o próximo tratamiento que va a tener la temática en la Corte de Nación con un tema relevante, que a su vez, cuando pusimos o sometimos a consideración del Consejo Departamental, tuvo mucho interés, ya que muchos vieron en la temática reflejados problemas personales. La misma Julia dijo que es de la vida nuestra como magistrados que muchas veces podemos estar, permítaseme la palabra, escrachados en medios de comunicación o buscadores, y qué manera podemos encontrar. Y el tema tiene muchísimas aristas, me permito decirlo, obviamente mejor lo va a desarrollar y abordar Valeria, pero ya el lema derecho al olvido es un tema también controversial en un país donde tenemos, por otro lado, bajo otra temática, lemas de ni olvido ni perdón. Así que, bueno, lo dejo abierto para escucharla a Valeria y me permito hacer esta breve presentación de ella, diciendo que es, bueno, doctora en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Civil, profesora ordinaria adjunta de Derecho Privado 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, pero recientemente designada titular, profesora en la Maestría de Derecho Civil en la Universidad Austral, profesora en la Facultad de Derecho de la UCA, jurado de tesis doctoral y maestrías en las tres universidades mencionadas, miembro asesor del Consejo de la revista El Derecho, Innovación y Derecho Sustentable de Editorial El Derecho, miembro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de La Plata, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, vamos por la segunda gestión, y consejera superior por la Facultad de Derecho en el Consejo de la Universidad. Hay más para decir de ella, pero lo más interesante es escucharla, así que todo tuyo, Valeria. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pensaba en esta charla abordar los dos temas. En realidad son dos temas los que figuran en la presentación: la responsabilidad de los motores de búsqueda y también unido a ello el derecho al olvido.
Y cuando pensaba en el armado y en el tiempo que nos puede llevar, se me ocurrió primero hacer una referencia rápida, pero para ver sobre qué normativa nos vamos a mover. Y después desarrollar, pensemos que son temas que no tienen una legislación específica, sino que tenemos normas dispersas que vamos tomando como referencia, que ha ido tomando la jurisprudencia, para resolver las cuestiones en donde aparecen perjuicios a derechos personalísimos de las personas por la actividad de estos motores de búsqueda o proveedores de servicios de Internet. Voy a arrancar primero con la responsabilidad de los buscadores de Internet, que tiene un poquito más de antigüedad que el derecho al olvido. Sin embargo, estamos hablando de temas muy nuevos, de temas en donde la Corte en Argentina ha tomado como parámetro o como referencia tanto la jurisprudencia española como también la norteamericana y varios tratados internacionales que hoy están receptados en nuestra Constitución Nacional después del año 1994, también contemplan normativa para regular esta cuestión. Quiere decir que estamos caminando sobre este tema y en lo personal no tengo dudas que van a existir algunos cambios de estos temas, sobre todo porque las primeras cuestiones se plantearon antes de la vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, cuando se comienza a incorporar normativa en el Código Civil y Comercial, allí la doctrina va tomando postura que no coincide con lo resuelto por la Corte y creo que en ese camino quizá veamos algunos cambios de jurisprudencia en lo que viene. Como decía, bueno, si alguien quiere, por supuesto, intervenir, acotar algo, bueno, hacer alguna pregunta, con todo gusto. Y a lo mejor esto no es lo más divertido, ¿no? Pero me parece que señalar la normativa sobre la que nos vamos a mover nos da un cuadro de situación. Y después hablar de los casos jurisprudenciales que tenemos, de la doctrina, y cómo se llega a la resolución de cuestiones en donde hay lesión a derechos fundamentales de las personas y qué directivas ha sentado como leading case la Corte, primero allá por 2014 con el primer fallo de Belén Rodríguez, luego los posteriores y finalmente, para tratar específicamente el derecho al olvido, el caso de Denegri y Natalia, que lo hemos tenido cerca. Por eso le he dicho a Diego, ¿por qué no vemos este tema? Porque justamente se está abocando en el fondo de la cuestión la Corte de la Nación. Y ya tenemos un fallo de primera instancia y un fallo de Cámara, de la Cámara Federal de Civil Sala H, de Capital Federal. Bueno, arranco entonces, a ver si puedo ir poniendo la normativa. Aprovecho mientras ella busca Sí, para decirles que parte de esta disertación podemos encontrar material que la doctora nos suministró, es un artículo dentro del libro Homenaje a Leiva Fernández, editado por Thomson Reuters del año 2020, parte de lo que va a abordar está ahí plasmado. Y una cosa que omití mencionar es que, bueno, vamos a tener aproximadamente 1h10, 1h20 de exposición y luego a través del chat los invitamos a todos a hacer preguntas, las cuales vamos a trasladar a la expositora, así enriquecemos el debate. Bárbaro. Bueno, acá no tengo cómo pasar las diapositivas, hoy lo habíamos probado, pero no lo veo. No sé si se puede. Rumpa, abajo a la izquierda deben aparecerte donde está el 1 de 18, seguramente el siguiente, el anterior, las flechitas. Hoy me aparecía, pero ahora no. Bien, ¿tomaste el control? ¿Le diste al cartelito de tomar el control?
No, acá no lo tengo. Hoy vos sabés que me aparecía, pero no lo veo. Bueno, lo tomo yo y me vas diciendo lo siguiente anterior, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Me parece Dale. bárbaro. Bueno, entonces, acá, ahora sí aparece. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Bueno, primero lo que tenemos en todos estos fallos, tanto cuando empecemos con los primeros sobre responsabilidad de buscadores de Internet y después en el derecho al olvido, vamos a encontrar el problema central, que es la tensión de derechos entre derechos constitucionales fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión y de información, y por otro lado, y según el caso del que estemos tratando, vamos a encontrar afectación a la imagen, afectación al honor, afectación a la intimidad, afectación a la integridad personal, todos estos derechos constitucionales y reconocidos en los tratados internacionales que pueden llegar a entrar en conflicto. Acá, cuando se nos presenta una cuestión de este tipo, no solamente los derechos que emergen de la Constitución Nacional, sino también todos los tratados que reconoce la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Y ahí vamos a tener el Pacto de San José de Costa Rica del año 1969, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Declaración de Derechos Humanos. Vamos a tener incluso algunas relatorías nuevas de aquellos designados para tratar temas de libertad de pensamiento y de expresión, tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Y digo, esto es importante porque ahí se empiezan a ver algunos cambios en los criterios que está manejando originariamente la Corte en nuestro país. Entonces me parece que, como digo, vamos caminando quizá algunos criterios que se van a ir modificando de lo que tenemos. Por el momento, la base que tenemos es lo que rige y así, en ese sentido, siguen los fallos que tenemos de Cámara en todo el país. Bien, acá estoy citando el artículo 19 en cuanto a las acciones privadas de los hombres, ese área que tenemos en donde no puede el Estado intervenir ni tampoco los terceros, salvo cuando se cause un perjuicio a dichos terceros, es decir, la protección de esa libertad individual a las decisiones que tomamos, que también se va a ver en estos temas comprometidos. El artículo 17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, puntualmente sobre el tema del honor y la privacidad. El derecho a la imagen, y acá vamos a encontrar que en los primeros fallos se tomaba en cuenta el artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y ya en los posteriores de la Corte se toma en consideración el artículo nuevo 53 del Código Civil y Comercial, que recepta puntualmente el derecho a la imagen y en qué casos puede quedar limitado con una interpretación restrictiva. Por otro lado, también el derecho a la intimidad personal o familiar, al honor, a la imagen que deriva de los derechos que no están explícitos en el artículo 33. Y vamos a ver también tratada la prevención del daño. Primero como doctrina, allá por 2014, cuando no teníamos el Código Civil y Comercial nuevo, y luego haciendo aplicación de las normas ya en vigencia sobre la tutela preventiva inhibitoria. Bueno, dejando un poco esto que es la cita de normativa constitucional de derecho civil, tenemos algunas leyes especiales que vamos a considerar. Que es primero la ley que tiene un solo artículo, la ley 26.032 del año 2005, y que lo que hace es aplicar el principio de la importancia de los servicios de interés de Internet, la libertad
de ideas, la libertad de expresión y de información, del artículo 14 de la Constitución Nacional, de la libertad de prensa, pero lo hace aplicable a la publicación de ideas, a la difusión de ideas, a la recepción de ideas que se realiza por Internet. Es decir, la ley 26.032 tuvo como finalidad hacer aplicación de ese principio de libertad de expresión y de información concretamente a los servicios de Internet. Por eso tiene un solo artículo en su texto. Luego tenemos otra de las leyes que vamos a mencionar como importante, que es la Ley de Protección de los Datos Personales, la 25.326, que también se correlaciona con el artículo 43 de la Constitución Nacional, habeas data, es decir, la protección que tienen los datos personales y que cualquier persona podría iniciar la acción en caso de que esa información sea falsa, para que se desvincule de los archivos, registros o de los bancos de datos, sean públicos o privados, en los cuales constan. Entendiendo que cuando lo que se solicita es que una información no siga estando en un banco de datos público o privado por resultar falsa, no estamos atacando en ningún caso las fuentes de información, sino simplemente la desvinculación de la información con esos bancos de datos. La idea es que no haya información pública que no corresponda a la veracidad de la situación de las personas. Entonces, esta protección integral de datos personales también la tenemos normativizada y a la vez coordinada con el artículo 43 de la Constitución Nacional. Toda esta es la base normativa, como digo, no tenemos una legislación específica para el caso de responsabilidad eventual de los motores de búsqueda. No existe aún y tampoco la encontramos en el derecho comparado, es decir, también hay una construcción doctrinaria y jurisprudencial que tiene que ver con normas de fondo, con normas de constitución y con normas de derecho civil. Otra de las leyes que interesan, sobre todo en los primeros fallos, hasta que surge el artículo 53 del Código Civil y Comercial que reproduce esta idea de la protección al derecho de la imagen contenido en la Ley de Propiedad Intelectual. Este es el marco normativo. Ahora voy a ir a algo un poco más interesante, digamos, no sé si interesante, pero quizá más llevadero, que es qué casos se han planteado en el país y qué solución tiene la Corte cuando la cuestión versa sobre responsabilidad y actividad de proveedores de Internet, puntualmente de aquellos que se dedican a la vinculación del nombre de una persona, datos de una persona o ejes temáticos, es decir, uno cuando va a Google pone el nombre de una persona, un tema de interés e inmediatamente salen varios resultados de páginas web con relación a ese nombre o al tema que se ha elegido. Ahora, acá la cuestión es cuando esa vinculación, la indexación, tiene que ver a páginas con contenido que pueden afectar derechos fundamentales de las personas. Entonces ahí es donde entra la cuestión, que vamos a tratar primero los fallos de 2014, 2017, 2018 y luego llegar a 2020 con el derecho al olvido. ¿Cuál es la solución que ha encontrado la Corte en estos casos? El primero de ellos es la responsabilidad, como dije, de motores de búsqueda, donde se trata los derechos constitucionales en pugna. Siempre que vemos las demandas por lesión a derechos personalísimos que se incoan contra Google o contra Yahoo, vamos a ver la contestación de los buscadores sosteniendo a rajatabla el principio de libertad de expresión y de información, por un lado. Y por otro lado, manifestando insistentemente su
desvinculación de la posibilidad de interiorizarse del contenido de las páginas. Es decir, el argumento fundamental de Google en todas estas demandas ha sido hacer notar, como lo hace notar también jurisprudencia estadounidense y jurisprudencia europea, puntualmente en España, que los buscadores no tienen injerencia ni posibilidad de modificar o de advertir la licitud o ilicitud del contenido. Es decir, como primera medida, vinculan a páginas a través de algoritmos y eso no permite al motor de búsqueda saber si ese contenido es lícito o es ilícito. Entonces, bajo esta premisa e invocando que uno de los derechos de rango más alto constitucional es la libertad de expresión y de información, se defienden los motores de búsqueda frente a las demandas que se presentan. Yo voy a ir primero a la cuestión del primer fallo, y acá vamos a ir viendo cada uno de los temas a tratar. El primer fallo se da ya por octubre de 2014, es el fallo Rodríguez María Belén. Calculo que este es el que más le suena a todos porque fue un leading case. La demanda fue incoada contra Google y luego ampliada por la actora contra Yahoo. Sin embargo, se desestimó en cuanto a las pruebas que se habían aportado la intervención de Yahoo como demandada. Simplemente quedó Google, entendiendo que era el motor de búsqueda que había vinculado a la actora con las URL, es decir, con aquellas páginas en donde se publicaba la imagen de la actora vinculada a situaciones sexuales y pornográficas. Es decir, cuando se ponía el nombre María Belén Rodríguez, aparecía inmediatamente el vínculo con páginas sobre pornografía, de contenido sexual, que en el decir de la actora agraviaban su imagen, pero además su intimidad personal y familiar y fundamentalmente su honor. Entonces, el reclamo es en base a estos derechos personalísimos que menciono, por supuesto que hace como base de sustento los derechos protegidos de la Constitución Nacional, los derechos en pugna, y a la vez la actora presenta en ese pide en ese caso se aplique la responsabilidad objetiva, es decir, se condene a Google por ser responsable de esa vinculación y se aplique se ordene una indemnización con base en una responsabilidad objetiva, desinteresada de todo reproche o culpa. Previo a tratar la responsabilidad, sin tener el caso tratado en el Código Civil y Comercial como uno de los casos de responsabilidad objetiva, sabemos que la regla, aún en el nuevo Código Civil y Comercial, es la responsabilidad por culpa, aun si uno ve frecuentemente que la cantidad de responsabilidades y de cuestiones que se resuelven en la justicia en su gran mayoría son relativas a responsabilidad objetiva. Pero sin embargo, y con el mismo criterio que sostenía Vélez Arfield, aun cuando la amplitud de responsabilidades objetivas es mayor que con el código anterior en esta época claramente, sin embargo se mantiene el principio de la responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, acá de este marco la Corte no se sale, entendiendo que al no estar considerado como uno de los casos de responsabilidad objetiva, si eventualmente Google debiera responder por lesión a derechos solicitado por alguna persona, lo hará como responsabilidad subjetiva. Se debe probar ese factor de culpa o dolo por parte del motor de búsqueda. Esto sin perjuicio de que no se llega, vamos a ver en estos fallos, a condenar por indemnización a la demandada Google, sin perjuicio de ello, queda sentado este criterio de que en caso que eso ocurriera, la responsabilidad va a ser siempre subjetiva.
Cuestión que entonces la actora se agravia diciendo que se ha afectado su honor, su imagen y su privacidad. Pide entonces que esa información sea quitada del buscador, que cese con el uso, y además le imputa a Google que está haciendo uso comercial de su imagen sin haber dado ella su autorización previa para hacerlo. En este caso, como todavía no estaba el artículo 53 del Código Civil y Comercial, el fundamento era la Ley de Propiedad Intelectual y su artículo 31. Entonces, ¿qué imputaba a Google Belén Rodríguez? Decir, bueno, usted debe cesar con estas vinculaciones con los sitios pornográficos o con los sitios sexuales, y además me debe indemnizar porque está haciendo un uso comercial de mi imagen, está obteniendo beneficios y no he dado ningún consentimiento para que esto se realice. Bien, la Corte toma el caso. Antes que ello, y voy a empezar un poquito más atrás, porque acá es interesante, me parece, saber qué dijeron las primeras instancias. Cuando interviene acá es de resalto la Cámara Nacional Civil Sala A, que interviene antes de la Corte, y lo interesante es que si bien rechaza la demanda de exigirle a Google una indemnización y que desvincule a la actora de toda referencia a su imagen por uso comercial, sí responsabiliza a Google por la utilización de los llamados thumbnails. Es decir, nosotros cuando entramos a Google, para poder buscar una información con un nombre o con un eje temático, vemos aparecer no solamente textos, sino pequeñas imágenes en píxeles reducida que nos dan conocimiento del contenido de las páginas que buscamos indexar. Es decir, la primera aproximación, tenemos una pequeña imagen donde aparecía esta persona expuesta de una página pornográfica, con lo cual el argumento de Belén Rodríguez es no solamente está indexando, está vinculando a páginas de propiedad de otros, sino que está trayendo a la mirada de quien busca la información directamente mi imagen, decía Belén Rodríguez, reducida para que le interese al que accede a Google ir directamente a ese sitio. Es decir, no podía, en el entendimiento de la actora, Google desvincularse totalmente de su responsabilidad porque algún trabajo de reducción de píxeles de esa imagen había hecho, con lo cual estaba interviniendo directamente en la publicidad, en el uso comercial de la imagen de Belén Rodríguez. Con lo cual, entonces, la Cámara Nacional Civil rechaza, digamos, no admite, no hace lugar a la demanda, para decirlo más propiamente, respecto de la responsabilidad de Google por esa conexión o porque tuviera conocimiento de contenido ilícito de las páginas pornográficas, pero sí por estar utilizando la imagen de la actora en pequeñas extracciones de imagen que eran visibles desde el motor de búsqueda. En esta situación llega Belén Rodríguez por recurso extraordinario, agraviándose de que no se había hecho lugar a lo fundamental de su demanda, y Google objetando que se lo estaba condenando por los thumbnails. La Corte toma el caso y comienza, como digo, tratando la tensión, y por qué hay una tensión en estos casos, de derechos fundamentales constitucionales. Por un lado, la libertad de expresión, y ahí cita, sí, la 2632, que extiende la libertad de expresión y el artículo 14 de la Constitución Nacional a Internet. Trae a colación, y esto lo vamos a ver en todos los fallos para la resolución, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido fundamental en sentar precedente en las cuestiones de motores de búsqueda.
¿Qué destaca como primera medida? La importancia de Internet. Lo que sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que de tal envergadura es la importancia de Internet y el papel fundamental de los motores de búsqueda, que sin ellos una gran parte de la población no tendría acceso a información de manera democrática. Es decir, lo que permite la utilización de los motores de búsqueda es que toda persona que quiera acceder a determinada información puede hacerlo en las mismas condiciones. Con lo cual la apertura de información, de ideas que se hace es muchísimo de una dimensión inconmensurable con lo que teníamos antes de llegar a la época de Internet. Ahí está no solo la importancia de Internet, sino la importancia que debe darse a los motores de búsqueda. Es decir, que no se puede dejar de sopesar eso cuando se evalúa una eventual responsabilidad del motor de búsqueda, la importancia social que tiene. Y dice el Tribunal Europeo que no solo, y esto lo toma la Corte, por eso lo estoy citando, ¿no? La Corte toma estos argumentos y dice, acá tenemos que entender que hay una libertad de expresión, lo que conocíamos como libertad de información o prensa, no solo individual, sino colectivo. Y hay información que llega al patrimonio inmaterial que tenemos las personas como parte de ese patrimonio y por lo tanto tenemos derecho a mantenernos con esa información. Entonces la dimensión no solo individual, sino colectiva de la información. La trascendencia social más allá de lo individual. Ahora, como contrapartida, está el derecho a la imagen, el derecho al honor que tenemos en una combinación de artículos, del artículo 19 en cuanto a la autodeterminación de la libertad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen dentro del derecho a la privacidad, todos que podemos encuadrar en el artículo 33, como derechos implícitos de la Constitución Nacional. ¿Y qué contrapartida se produce entre este derecho a la imagen y al honor y el derecho a la libre expresión? Acá es interesante ver estos primeros fallos, en donde Fais, que da por entonces su opinión, decía, bueno, es como pretender responsabilizar a Google, es como pretender responsabilizar una biblioteca por el contenido de los libros que están guardados en ella. Bueno, es una comparación que hoy no se nos ocurriría hacer, porque hoy estamos mucho más interiorizados y a veces nos pasa que entramos a algún sitio a buscar una información e inmediatamente en cualquiera de los otros sitios de Instagram, Facebook, YouTube, aparece información relacionada que se nos ocurrió buscar por Google. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo sabe el buscador que yo estoy interesado en ese tema desde todas mis redes sociales? Con lo cual esto va generando la duda que no es como decía Fait, como si fuera una biblioteca que no puede ser responsable del contenido de los libros que en ella están puestos. Es otra cosa Google. Bueno, esa era la idea en ese momento. Y además, otra de las características de estos primeros leading case, con lo que nos ha aportado, es que toma jurisprudencia estadounidense, donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, de contenidos correctos, incorrectos, debe ser protegida a ultranza y no debe nunca existir una censura previa. Entonces, bajo este paradigma, se defiende la posibilidad de que Google muestre los resultados que se encuentran en la web y que en todo caso son responsabilidad de las URL en particular que las difunden. Belén Rodríguez en este caso había sostenido el tema del derecho al honor, es decir, qué pasaba con su reputación a partir de esos vínculos que hacía Google, el derecho a la imagen por estar comercializando con ella. Acá la Corte entonces pone sobre la mesa los derechos en pugna. Y dice, bueno, hay que encontrar una solución para
el juzgamiento de eventualmente la responsabilidad de los motores de búsqueda. El buscador como principio no tiene por qué responder de un contenido de una página que le es totalmente ajeno. Ahora, ¿qué pasa si el buscador se interioriza de la ilicitud de ese contenido? Ahí ingresamos en el terreno de la responsabilidad civil. Entonces dice la Corte, lo que debería hacer Belén Rodríguez es, más allá de lo que hizo, ella había intimado a Google de manera privada a que quite los contenidos que la relacionaban con páginas pornográficas. Dice la Corte, no alcanza con esto. Y luego esto va a ser reafirmado en fallos posteriores. Es decir, ¿qué pasa con la autodeterminación informativa? ¿Qué pasa cuando uno lo que quiere es que se quite información relacionada, pero hay un interés o no hay un interés general en esto que pueda preservar la libertad de expresión? Entonces le dice la Corte, no alcanza con que la actora haya comunicado a Google que existía esa situación. ¿Por qué? Porque el contenido ilícito de esas páginas que ella cita no es manifiesto, no es grosero, da para un debate. Con lo cual surge acá la primera condición jurisprudencial para la aplicación de las responsabilidades de los buscadores de Internet. El buscador tiene conocimiento de la ilicitud de las páginas que indexa o que vincula. En el caso de Belén Rodríguez, la Corte entendió que lo que corresponde es que la actora notifique a través de una actuación judicial, es decir, que haya una notificación fehaciente judicial a Google o al menos de la autoridad administrativa para que se pueda considerar que está debidamente intimado a corregir la situación de que se trata. Y dice, ¿por qué se exige que no alcanza con la notificación individual? Porque es el juez o la autoridad administrativa la que tiene que indagar si realmente ese contenido que expone la actora es o no ilícito. Y por lo tanto eso requiere una investigación. En cambio, dijo la Corte, con unanimidad en esto, no ocurre lo mismo si la vinculación está dada con una página de pornografía infantil, porque ahí sí la ilicitud es manifiesta o grosera. En este caso, dice la Corte, es una persona que, si bien se siente afectado en su honor y tiene derecho a sentirse afectada en su honor y a pedir su protección, no está afectada en su imagen porque ella de manera voluntaria se expuso a la publicidad de su imagen. Claro, no en la forma en la que aparecía publicada, pero dice la Corte, ella prestó su consentimiento a través de su fama, a través de su publicidad, para que su imagen sea utilizada. En todo caso, lo que puede ver damnificado es su honor. Pero para que su honor esté afectado, la actora debió haber intimado fehacientemente a Google para que retire sus contenidos, pero una vez que la justicia lleve a cabo una investigación previa que concluya con la ilicitud del contenido. Por el hecho de que ella simplemente haya notificado que le afecta su honor y le pide a Google que retire la página, con eso no alcanza para ser responsable a Google, que sigue difundiendo las imágenes. Hace esta distinción, dice, bueno, lo mismo si si Google vinculara con páginas, con contenido, por ejemplo, de aludir y hacer propaganda de un genocidio, o de cuestiones raciales, o de cuestiones de discriminación, que son contenidos ilícitos per se, que son manifiestos y groseros, ahí también alcanzaría con que la persona notificara en forma privada y por lo tanto Google esté obligado a retirar la página y si no lo hace, será responsable. Con lo cual, la sentencia concluye
rechaza la demanda de Belén Rodríguez, concluye que ella voluntariamente había puesto su imagen al público, que en todo caso podía haber una afectación al honor, pero que eso debía ser investigado, que no había bastado con la intimación privada que ella le hizo a Google. Bueno, acá vemos expuesto el principio de la protección a la libertad de expresión a rajatablas. Vemos expuesto la tutela en honor, pero en este caso en la medida en que se indague sobre la posible ilicitud de la página que no consideró la Corte grosera ni manifiesta, y además dándole o priorizando la importancia del motor de búsqueda y de Internet de contenido social. Así termina. Sin embargo, hay dos de estos jueces, que fueron Fait, Hayton de Nolasco, Zaffaroni, Lorenzetti y Maqueda. Lorenzetti y Maqueda se pronuncian en disidencia, no en cuanto a la cuestión fundamental, digamos, de la sentencia, sino que Lorenzetti, que es el primero que se expide en la cuestión, aparece involucrando la temática de la tutela preventiva. Tengamos en cuenta que cuando surge este fallo, 2014, aún no estaba la reforma y la inclusión del 1708 al 1713 de la acción preventiva y la tutela preventiva inhibitoria del Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, lo que hace Lorenzetti es traer a colación el derecho comparado, todo su análisis doctrinario, que es el mismo análisis que lo va a llevar luego a plasmar cuando es uno de los autores del Código Civil y Comercial. Es decir, lo que vamos a ver en su disidencia es justamente la doctrina que luego va a aplicar en 2015 cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Y dice Lorenzetti, luego lo reafirma Maqueda, el hecho de la irresponsabilidad que se sostiene de Google por no ser un contenido grosero no quita que pueda ser responsable en su faz preventiva. Es decir, Belén Rodríguez tenía la oportunidad de haber planteado el tema no como acción resarcitoria o hacerlo, pero en todo caso como una acción complementaria, sino haberlo planteado como acción preventiva. Ya defiende en ese momento la acción preventiva con carácter sustancial y autónoma, aun cuando no estaba normativizada, sino que en ese momento la justicia aplicaba las nociones preventivas, pero como cautelar o como anexa a una sentencia de responsabilidad civil. No existía aún la acción autónoma como tal, como la tenemos hoy legislada. Pero lo que dice es, la eventual irresponsabilidad de Google no implica que no pueda tener una responsabilidad con carácter frente a una demanda preventiva. Y dice, aun cuando Google siga publicando esa información, una vez que ya está notificado judicialmente o administrativamente que el contenido de esas páginas que vincula es ilícito, ya no tiene más argumento para seguir manteniendo a futuro esas páginas con ese contenido y seguir vinculándolo. Es decir, una vez que toma conocimiento Google del contenido ilícito, debe extraer, dejar de lado esos archivos y no seguir difundiéndolo. Con lo cual, la prevención de daños lo que estaría posibilitando es que la actora demande para evitar que en el futuro le siga publicando, le siga indexando páginas pornográficas o publicando páginas de contenido sexual. Con la acción preventiva, hacia futuro se impide que se vuelvan a producir daños o que se agraven los daños existentes o que continúen los daños existentes. Este es el agregado, con lo cual hace lugar a la demanda Zaffaroni y Maqueda, que están en minoría, obviamente, pero de modo parcial, haciendo hincapié
en esta medida preventiva aplicable a futuro para Google, sin hacer lugar a la responsabilidad subjetiva por daños, por el daño ya ocasionado que Belén Rodríguez argumentaba. Pero la diferencia sería entre la postura mayoritaria, que la postura mayoritaria directamente rechaza la demanda y no da lugar a reparación alguna. Bueno, para continuar, la notificación, esto ya lo vimos, la disidencia que acabo de comentar. Bueno, viene una segunda causa que voy a finalizar con esto para abocarme al tema del derecho al olvido, que no está desarticulado de esto porque seguimos planteándonos los grandes temas, más allá de las normas específicas que van surgiendo a medida que pasa el tiempo, que es la atención de los derechos constitucionales de primer rango que tenemos en la Constitución Nacional. Esta segunda demanda, ya con el antecedente de Belén Rodríguez, surge en septiembre de 2017. Acá ya no está más Feith, tenemos a Rosenkrantz, a Rosati, Lorenzetti, Maqueda y Hayton, y lo que vamos a ver es aparecer normativa ya de un Código Civil y Comercial en vigencia, como fundamento de la solución que le dan a la causa. Acá la actora inicia dos demandas. La primera busca que se aplique la Ley de Protección de Datos, como dijimos, este complemento de la protección de difusión de información de bancos públicos o privados o base de datos, con la posibilidad de iniciar un habeas corpus y impedir que se continúe dando información falsa. Y la segunda demanda es pidiendo una indemnización por daños por considerar que estaba lesionado su honor, su nombre y su intimidad. Bien, la Cámara de Apelaciones que interviene con el antecedente Belén Rodríguez rechaza de plano las dos demandas. Llega el fallo de la Corte Suprema y acá vamos a ver que se retoma nuevamente la importancia de Internet, la importancia de la libertad de expresión y de información, y se vuelve a insistir con que el buscador de Internet, le hace Google, Yahoo, YouTube o cualquier otro de este estilo, lo único que hace es indexar, relacionar con información de webs privadas y que por lo tanto ni captan, ni reproducen, ni tienen incidencia en el contenido de dichas páginas. Me había olvidado de comentar que uno de los fallos, bueno, para no perder el hilo. Acá entonces aparece el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo resulta de enorme importancia actual porque va a hacernos mirar que en el derecho al honor, a la imagen, a la dignidad, tenemos cada vez normas específicas en el Código Civil y Comercial, en un código que lo podemos ver en sus propios fundamentos, toma como eje a la persona humana. Entonces, los derechos personalísimos han pasado a tener un rol prioritario y fundamental en nuestra legislación. Entonces dice, bueno, ¿cuándo se puede captar o reproducir una imagen ajena aún sin su consentimiento? Y bueno, por ejemplo, cuando es una persona pública que realiza actos públicos, con lo cual allí no cabría que se ampare en su derecho a proteger una imagen que públicamente está difundiendo. O bien cuando haya un interés científico o un interés educativo que justifique que hay un interés general o común que estaría por encima de un interés particular. O bien cuando se trate de un ejercicio regular a informar. Cuando el ejercicio regular a informar prevalece entonces sobre la toma de imágenes sin consentimiento
de la persona que se difunde, que se muestra. Bueno, esta norma aplica en este caso la Corte, con lo cual llega a la misma solución que en el caso Belén Rodríguez, pero acá yo muestro dos disidencias que son interesantes. Rosenkrantz dice, cuidado, acá ¿qué lesión de honor hay si la propia, quien se presenta como damnificada, consintió que en Internet aparezcan sus imágenes? No puede hoy agraviarse de que no ha dado su consentimiento. Plantea esta disidencia. Y por otro lado, Lorenzetti y Maqueda vuelven a insistir con la posibilidad de una acción preventiva, pero ya desde la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en este caso, Gimbutas, y ya con fundamento normativo, podría y tendría derecho a iniciar una acción autónoma, preventiva, autónoma de toda responsabilidad civil sin perjuicio de adicionarle el reclamo de daños, podría hacer uso de la acción preventiva que como acción se desinteresa del factor subjetivo de atribución de responsabilidad y que busca que el juez tome alguna medida que puede ser un dar, un hacer o no hacer, en la medida que quien lo peticiona lo haga con un argumento razonable, que haya una amenaza al menos con probabilidad de daño, no mera posibilidad, es decir, el requisito de la certeza de la responsabilidad civil, con lo cual aquel que ve un peligro de daño a futuro, como puede ser que se siga reproduciendo la imagen en sitios pornográficos, inicia esta acción pidiéndole al juez que tome una medida urgente de dar, de hacer o de no hacer. Ahora, ¿cuál es el límite que tiene la tutela preventiva en nuestro país? El límite que tiene en España, de donde se toman estas ideas y que es un tema sumamente interesante, el de la prevención de daños que cada vez más tiene crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí hay que ver y pesar, digamos, el derecho a prevenir un daño cierto de la persona que se siente amenazada y por otro lado el costo económico que puede traer aparejado para aquel contra el cual va la orden del juez cuando todavía no se produjo el daño. Es decir, uno de los argumentos básicos en contra de la prevención es, bueno, no, en todo caso si hay daño voy a responder por responsabilidad civil, pero no me apliquen una medida que me puede traer un costo económico aún antes de que el daño sea producido. Con lo cual ese balance entre la necesidad de tener una actitud preventiva y una sociedad que reconozca la prevención de daño como uno de sus principios, que así lo estableció el Código Civil y Comercial, principios fundamentales de la prevención del daño, principio de la responsabilidad civil, tenga que tener un equilibrio razonable que evalúa el juez en cuanto al sacrificio económico que puede comprometer a quien es demandado y por lo tanto obligado a tomar la medida preventiva. Bajo esta premisa, ¿cómo termina esta cuestión? Como Belén Rodríguez. Solamente que me parece importante acá traer a colación la disidencia de Lorenzetti y de Maqueda, porque ya va vislumbrando una aplicación de la prevención del daño, cuestión que a mi modo de ver habría que tenerla muy en claro cuando se actúa frente a la justicia para evitar algunas reproducciones de este tipo por los motores, y ya nos va abriendo esta puerta con una legislación muy concreta. Y aduno a esto, y termino con esto, este tema para ir al derecho al olvido, si les parece bien, con lo que ocurrió, ahí está, en las jornadas de las que participé, y seguramente muchos de ustedes, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Santa Fe. Y ahí se dijo algo
interesante y, como digo, que puede tener a futuro cambios en nuestra jurisprudencia. Veníamos con una jurisprudencia que decía, bueno, si hay responsabilidad de Google, que hasta el momento, como vimos, no se condenó a Google por estas cuestiones de defensa al honor por vinculación con páginas pornográficas o sexuales, por no tener un contenido explícito. En estas jornadas se dijo, bueno, si fuera responsable, Google no es responsable por responsabilidad subjetiva, porque hoy, con el nuevo código, tenemos no solo el riesgo o vicio de la cosa que da lugar a la responsabilidad civil, sino también la actividad riesgosa. El 1757, en su segunda parte, que dice que todo aquel que realice una actividad que por su naturaleza o por el modo que se utiliza o por las circunstancias en que se da, esa actividad produce daños, implica un riesgo a las personas, debe ser el daño ocasionado indemnizado por responsabilidad objetiva. No hace falta un juicio de reproche o la demostración de culpa o dolo. Acá vemos un criterio en las jornadas totalmente diferente al que sostuvo la Corte en los fallos que les comenté y que seguimos teniendo de referencia. ¿Y qué dice entonces la doctrina? La doctrina, por lo menos, que fundamental, que me acuerdo que participaban Pizarro Vallespinos, participó el doctor Compagnucci, participó el doctor Ubiría, participaron Calvo Costa y Osola, y todos estos, que son los autores más modernos que leemos hoy sobre la cuestión, dicen toda actividad de utilización de algoritmo, una actividad de vinculación como los motores de búsqueda o plataformas digitales, son sistemas que operan en Internet y cuya actividad debe ser considerada riesgosa en los términos del 1757. Entonces, para sintetizar esta cuestión, creo que si nos traen a colación un proceso en donde tenemos que defender a un damnificado por la utilización de su imagen pública y buscando que Google cese en esta actividad, tendremos que probar la razonabilidad del pedido, acordarnos que la intimación debe hacerse de manera judicial o administrativa, salvo que el contenido de la página sea manifiestamente grosero o ilícito. Y acordarnos que en la distancia se habla de la importancia de recurrir a acciones de prevención, que hoy tenemos una acción autónoma que podemos plantear a la justicia, utilizarla de esa manera para prevenir la reproducción de eventuales sitios que afecten el honor, la intimidad o la identidad o la imagen del demandante. Y por otro lado, tener en cuenta el cambio doctrinario hacia una responsabilidad objetiva eventualmente de los motores de búsqueda, si bien tenemos los antecedentes de la Corte. Quiero decir, con los antecedentes de la Corte podemos, me parece a mí, tener en cuenta cómo ha evolucionado este tema para eventualmente plantear estas modificaciones y buscar una eventual responsabilidad de Google. Quiero decir, para finalizar con este tema puntual, que se puede ver ya en las noticias que Google está incorporando formularios para que cualquier persona que se sienta afectada, esto sería como un abrir paraguas, ¿no? Cualquier persona que se sienta afectada por el contenido de una página que esté vinculada, puede completar un formulario y pedir a Google que lo desvincule. Por supuesto que va a depender de Google desvincularlo o no, pero no desvincularlo le va a traer o no la responsabilidad civil de que se trate. Entonces digo, ya hay una apertura de paraguas, diría yo, de las empresas, decir, bueno, cuidado que esto va en camino a otro fundamento y a una eventual responsabilidad, con lo cual
tomemos la precaución de pedirle a aquellos que se sientan afectados que comuniquen simplemente por un formulario que están en esa situación. Bueno, a partir de acá, no sé si quieren hacer un corte o lo que fuera y tratar el tema del derecho al olvido. Trataré de no extenderme mucho para que después podamos hacer un ida y vuelta, que a lo mejor es lo más interesante del tema. La verdad, permiso, ¿se escucha? Sí, sí. De lo más atractivo, lo expusiste de una manera muy atrapante también. Si lo deseas, ya han surgido en el chat algunos aportes. Bueno, cómo no. Y después modo, tratamos el derecho al olvido. Me parece totalmente, bárbaro. a modo de pausa, Sí, cómo pasemos. no. El aporte es de Manuel Larrondo, que expresa que el quid de encontrar el equilibrio en hacer lugar o no a la tutela preventiva radica cómo juega frente al derecho colectivo de la sociedad de acceder a la información. Ahí sigo leyendo que me aparecen carteles urgentes. Sí. O que hacen a la sociedad de acceder a la información, cultura, entretenimiento, para no transformarse en censura previa. Exacto. Prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Y agrega, aplicar como regla la responsabilidad objetiva a los buscadores o intermediarios de Internet podría implicar lisa y llanamente que sería calificado como riesgosa la difusión de contenidos en Internet, lo cual contradice las previsiones de la Ley 26032. Sí. Bien, me parece interesantísimo los dos aportes que haces. El primero, te diría que lo vamos a ver con más especificidad en el tratamiento al derecho al olvido, el primer tema que tratás, porque ahí estos argumentos de la libertad de prensa como derecho colectivo a estar informados, es decir, como patrimonio individual inmaterial, el derecho a tener esa información. Si es un tema cultural, es un tema educativo, es un tema de información de interés general, es un derecho que no admite censura previa, totalmente de acuerdo, pero que además, una vez que ha salido a publicidad, nosotros tenemos derecho a que se mantenga nuestro patrimonio colectivo inmaterial. Quiero decir, ¿por qué debería Google, en tal caso, retirar ese contenido de la web? Esto específicamente se trata con más agudeza en el fallo de Natalia Negri en todas las instancias. Y aún más, hay mayor fundamento en los tratados internacionales, fundamentalmente en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, donde claramente reafirma la libertad de expresión, pero con responsabilidad, y este sería la variante interesante. Y por otro lado, el segundo tema que mencionaba, ¿cuál era? Que no tengo acá para leer. Ahí voy. Ay, no, sí, el de la responsabilidad objetiva. Eso. Acá hay un argumento que la Corte no le ha pasado por encima, por arriba, sin que haya detallado demasiado, y que es que corremos el riesgo, hablando de riesgo, de desincentivar esta actividad económica de las empresas que cumplen un papel fundamental en la difusión informativa. Es decir, ¿qué podría pasar con cantidad de sentencias condenando a Google por hacer esta vinculación? Que haya una afectación económica en estos buscadores y que eso traiga aparejado una desincentivación hacia esa actividad que tiene por otro lado enormes beneficios, y es del acceso que tenemos democratizado, como digo todos, a la información. Entonces, este es un aspecto económico que no puede dejarse pasar, que no, digamos, que no es inocente este argumento a la hora de mantener una responsabilidad subjetiva y no objetiva. Eso es real. Es decir, uno podría decir con total liviandad, analizando teóricamente la responsabilidad objetiva,
que por qué no, si es actividad riesgosa y demás, y aplicarle y hacer responsable a estas empresas por todos aquellos usuarios, si fuera indiscriminado, que reclaman por su lesión al derecho al honor por aparecer vinculado en un sitio que utiliza sus datos personales sin haber consentido, y entonces no tenemos más Google, no tenemos más motor de búsqueda, por una cuestión lógica económica, ¿no? Entonces, si bien este no es un aporte jurídico el que estoy haciendo, a nadie se nos escapa que también es un factor a considerar. La importancia que tienen estos medios en la difusión. Bueno, acá no sé si en parte de tu respuesta se da por contestado, pero yendo más allá de lo jurídico y lo que has expuesto, cuestiona, yo creo con cierta tendencia, a que Google se transformaría entonces en el árbitro internacional de qué contenido podemos ver en Internet. No, lo que Google está todo el tiempo insistiendo es que no tiene ninguna capacidad de controlar su contenido. O sea, Google, su carta de presentación es: yo no tengo nada que ver, solamente vinculo este nombre con las páginas. Vaya y demande a las URL que aparecen en las páginas de Internet. Cosa que es, en la mayoría de los casos, prácticamente imposible. Es decir, encontrar la titularidad de el propietario que difunde la imagen. Entonces, ¿hacia dónde apuntan las demandas? A decir, bueno, usted, Google, evite conectar mi nombre o mis datos a esos sitios para no seguir afectando mi honor. Porque aún convengamos que si existe una página que difunde una información personal, el modo en el que todos accedemos a eso es a través de Google. Si no, tal vez nadie lo ve. Entonces, no es cierto que Google no está aportando algo acá. Y sí, está aportando nada más y nada menos que vinculación. Ahora, tampoco podríamos hacer responsable de primera mano como si hubiera visto todos los contenidos ilícitos desde el momento que los vincula. Por eso la Corte, para frenar esto que también expone quien aporta, la Corte dice, bueno, primero intime a Google a cesar de manera judicial o administrativa, de manera que podamos indagar primero si ese contenido es ilícito, y si el contenido es ilícito y Google no lo quita, entonces sí le aplico la responsabilidad subjetiva. Bien, sigue con el debate, Manuel, insistente en el tema. Mi pregunta se refería al formulario por el cual o los abogados o técnicos de Google son los que decidirían qué es lo que permanece o no disponible en el buscador, que no es el único, está Bing y Yahoo también. Pero perfecto, está Yahoo y YouTube también. No, el tema es el siguiente. La empresa dice, bueno, yo pongo un formulario para que cualquiera que se sienta afectado me lo haga saber. Y después Google verá y decidirá, porque este derecho no se lo quita a nadie, a seguir publicando no obstante que alguien se vea perjudicado. E incluso, si tiene un contenido grosero, manifiestamente ilícito, Google puede seguir haciéndolo. Estará sujeto a la eventual responsabilidad por daños, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte, si se prueba el conocimiento de esa ilicitud. Lo que está haciendo Google es decir, bueno, yo le doy un formulario y busco la autorregulación, que es una de las formas más actuales de las empresas, ¿no? Autorregularse, es decir, ver cuánta gente tengo que me está diciendo que está damnificada por un contenido y ver si ese contenido es ilícito o no. Ahora, después Google decide seguir publicando o no. Si decide seguir publicando, conociendo la ilicitud, lo que le está diciendo a la Corte es: usted va a ser responsable. Porque el rechazo de las demandas fue porque entendió la Corte que las damnificadas no habían hecho esa intimación judicial o administrativa después del conocimiento de la ilicitud por Google. No le está diciendo que nunca es indemnizable lo que han sufrido, sino que, como está planteadas las demandas, falta este otro paso para que eventualmente, si hay responsabilidad,
se determine. Entonces, Google puede hacer lo que quiera, puede poner un formulario, decir, ah, no, yo considero que todo esto es lícito y listo. Ahora, si alguien demanda probando que Google tiene conocimiento de esa ilicitud, de acuerdo al criterio de la Corte, debe ser indemnizado por daños y perjuicios. Y es más, como dicen los que están en disidencia del fallo primario, podría no solo pedir resarcimiento de daños y perjuicios, sino otra acción autónoma preventiva para evitar que Google en el futuro vuelva a vincular eso que quita. No sé si soy clara en esto. Creo que sí, porque no preguntó más. ¿O se cansó? Nuestro querido, acá, sí, acá dice sí. No, pero muchas gracias, porque nuestro es querido importante. Manolito Larrondo. Es importante, por eso quiero decir, esto no implica que no vaya a haber responsabilidades futuras de Google, sobre todo cuando los abogados estamos alertados de que el camino que tenemos que seguir es buscar una notificación judicial o administrativa para que Google tome conocimiento de ese ilícito y después tal cual pedir la reparación de daños y la acción preventiva que corresponda, ¿sí? Si la responsabilidad futuro seguirá entendiéndose que puede ser subjetiva o habrá un cambio de criterio hacia la objetividad, lo dirá el tiempo. Los doctrinarios ya en 2019 dijeron que a su entender es objetiva. Pero bueno, una cosa es la doctrina hablando en el aire y otra cosa es resolviendo un caso puntual, ¿no? Me parece que habrá que ver qué pasa con eso. Bien. Acá, bueno, sí, se dio por contestado, se ríe, y bueno, casi, bueno, vamos a dejar que siga No, pero exponiendo. un gusto que haya participado, me encanta. Ahora después seguimos con tus consultas, Manuel. Vamos a darle espacio a Valeria para que hable sobre esta segunda parte, y concluyendo el recreo que decís, Valeria, sí, mi mente se traslada a las hermosas jornadas últimas presenciales de 2019 en Santa Fe. Sí, fantásticas. Estuvieron muy lindas, y bueno, ahora este año ojalá podamos ir a Mendoza. El tema que va a tratar... a Mendoza, que viene postergado. Sí. ¿Qué tema va a tratar las jornadas nacionales? Bueno, yo voy a estar en la Comisión de Obligaciones, que va a tratar la frustración del fin del contrato. Muy Qué interesante, muy bueno. Sí, porque en daños están los daños que sobrevinieron por pandemia. Y en lo personal me da como que ya la pandemia pasó, entonces, bueno, me parece como con mucho, con mucha más perspectiva el tema de obligaciones, pero de todas maneras siempre está bueno participar y en algunos de los temas que se proponen. Buenísimo. Bueno, fin de recreo, si querés empezar con lo de, o hacer referencia a Sí, cómo no. Bueno, este todavía tiene más aristas y es más atractivo, el tema del derecho al olvido. Valeria, ya estamos Sí. compartiendo ahí la presentación. Cuando te aparezca el botón de tomar el control, Tenés razón, sí. lo puedes manejar vos. Ahí va. Ahí tomo el control. Bueno, derecho al olvido y aparece una goma de borrar, ¿no? Me pareció representativo. Acá un poco lo que había citado Manuel, que en el tema del derecho al olvido vamos a tener la Convención Americana de Derechos Humanos, esto lo paso rápido porque lo vamos a ir viendo ahora. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo esto se los puedo dejar después, digo, no es más que un esquema para seguir dónde buscar los temas, ¿no? Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es lo que tiene de interesante esto? Acá viene. Esta declaración conjunta, antes de entrar en el caso, sobre libertad de expresión y fake news o noticias falsas, que lo hicieron relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, es una especie de pequeño compendio de cuestiones fundamentales para el tratamiento del derecho al olvido. Si bien nos sirve como una doctrina, pero ya tenemos unas primeras herramientas que me parece que es lo más avanzado que hay en el tema. Primero, como derecho humano, esa libertad de difundir información y las ideas, sean esas ideas o informaciones correctas
o no. Después se verá la ofensa que cargan o la perturbación que tienen. Pero lo que dice esta declaración conjunta es que la libertad, como decía Manuel, que la libertad de prensa no puede tener censura previa. Entonces, sea correcto o sea fake news, tiene que haber libertad para expresarlo. Esto como primera movida. Ahora, eso no significa, y acá viene la responsabilidad social, que si lo que uno difunde de manera falsa y de modo deliberado sea responsable luego por esa actividad que realiza. Es decir, es mantener el principio de la libertad de expresión y de información como derecho humano, pero es decir, ojo que no es absoluto, ¿no es cierto? Acá hay que tener en cuenta que debe respetarse sin censura previa, pero puede traer aparejado, nunca es incompatible con una posible responsabilidad ulterior. Reconoce el rol de Internet y de toda la tecnología, tal como lo hacen las reglamentaciones que hemos estado hablando, y reafirma la responsabilidad de los intermediarios. Acá habla concretamente del tema de los motores de búsqueda. Reafirma la responsabilidad de los intermediarios que faciliten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a respetar los derechos humanos. Acá está buscando entonces esa armonía que necesariamente tenemos que encontrar entre derechos constitucionales fundamentales. Y acá viene el tema del derecho al olvido. El derecho al olvido nace con la idea de ser una válvula que pueda armonizar estos derechos fundamentales en pugna. De acá, bueno, acá un poco reafirma lo que ya hablamos. Bueno, ¿qué pasa con Natalia De Negri, que nos da el sustento fáctico para ver la doctrina de primera instancia, de Cámara, y que ha llegado recién ahora a la Corte, mejor dicho, fin del año pasado, y que está en pleno proceso? No sé si recordarán, salió en los medios hace poco, se hizo una audiencia pública utilizando la acordada 30 de 2017. Una audiencia pública de la Corte con intervención de público, de las partes, informativa, para ponerse al tanto de algunas cuestiones de este caso de Natalia Negri, con lo cual estamos en proceso de que la Corte dicte su fallo, que va a ser interesantísimo ver qué nos puede aportar. Ahora, es muy bueno, en este caso, la sentencia de primera instancia, el Juzgado Civil 78 de Capital Federal. Está, más allá de que uno coincida o no con su solución, está muy bien fundamentado. ¿Por qué demanda Natalia De Negri? Bueno, o sea, para todos los que tendrán, en mi caso 51 para 52, digo, vivimos plenamente esa época, ya por el año 1996, cuando toma conocimiento toda la población del caso Coppola, en donde se lo acusaba de traficante de drogas, no solo a él, sino también a una serie de famosos pertenecientes a lo que llamábamos farándula, que quedan expuestos, algunos como testigos, otros imputados, justamente por esta causa que se arma en el ámbito federal, que la lleva adelante el juez Bernasconi, y que luego se demostró que había sido plantada la droga con el objeto de condenar a varios famosos que tenían consumo, pero no tráfico, y además con cuestiones sexuales y noticias de toda índole que rodeaban este caso, y que fue un show mediático bastante importante durante mucho tiempo. Esto ocurre hace más de 20 años. Entonces, ¿qué hace Natalia De Negri? Dice, bueno, yo hoy soy una persona ya con mi edad, madura, tengo mis hijos, mi familia, y cada vez que se pone mi nombre en Google, aparece remitido a otros sitios
de la web, en donde traen a colación videos en donde esta persona, esta chica, estaba bailando, cantaba, era prácticamente una adolescente, contaba situaciones ridículas de personas famosas, situaciones sexuales, cómo consumían droga. Es decir, había ciertas cuestiones que no tenían que ver directamente con el caso que llevó adelante Bernasconi y que terminó con la condena y el retiro de Bernasconi de la justicia. La desvinculación de Bernasconi de la justicia. Entonces, ¿qué se mezcla en esto que uno puede ver por Google? Se mezclan cuestiones propias de la causa judicial con cuestiones banales, con cuestiones que tienen que ver graciosas, de bailes ridículos, escena donde la demandante con otra de las famosas, adolescentes famosas del momento, tomada del pelo y peleando y con agresiones verbales, agresiones físicas y demás. Entonces, llega esto a la justicia pidiendo Natalia De Negri a Google que por afectación a su honor, a su imagen y a la intimidad personal y de su familia, se desvinculen esos sitios de web del nombre Natalia Ruth De Negri. Es decir, que no haya posibilidades de acceder a esos contenidos. ¿Por qué? Y acá viene lo que argumenta la actora e invoca el derecho al olvido como construcción doctrinaria y tomando en consideración casos que fueron resueltos, uno de ellos muy famoso que fue el caso Costeja en España, que ahora lo voy a comentar. Natalia De Negri dice, es información antigua, no niego que es información veraz, con lo cual acá tenemos la primera cuestión. La información que conecta o que indexa Google es información veraz, no es falaz. La actora no se agravia de eso, es decir, no son fake news, son hechos, pero son hechos que ya pasaron 20 años, que no tienen ninguna importancia para la opinión pública y que por lo tanto pido que se desvincule porque lo único que causan es lesión a mi honor, a mi identidad, a mi imagen. El planteo es muy concreto, es decir, yo pido que se haga valer derecho al olvido, que es una potestad dentro de la construcción doctrinaria que podemos referir, de quitar, desvincular, sacar de los sitios, de la vinculación que hace el buscador con contenidos que no aportan información general, pública, interesante a nadie, que además tiene muchos años esa información, ya ha quedado vetusta y resulta absolutamente innecesario. Afecta a los derechos personalísimos, pido entonces se aplique esta idea del derecho al olvido. Google contesta la demanda, niega que haya un perjuicio al honor, dice que son hechos que ocurrieron, que hay interés en la ciudadanía en acceder, porque de hecho estos nombres aparecen y Google en reiteradas ocasiones vincula con estos contenidos, por lo tanto es un derecho de información, derecho que implica la libertad de compartir ideas, información, y no solo difundirlas, sino también de recibirlas del público que tenga interés en ver qué pasó con ese juicio. Bueno, el juez de primera instancia, es muy interesante la sentencia. Obviamente pone otra vez derechos en pugna, libertad de expresión y de información con derecho al honor y a la intimidad personal, y el derecho al olvido como un conciliador de ambos extremos, digamos, ¿no? Vuelve a insistir en la importancia de los motores de búsqueda, en el fallo transformador de Internet, en la cuestión de derecho colectivo a la información, y hace algunas observaciones interesantes. Dice, bueno, cuando alguien reclama por el derecho al honor,
el derecho al honor puede ser visto desde dos aspectos, uno subjetivo y uno objetivo. El subjetivo es la apreciación que uno tiene de su propia reputación, lo que uno considera de sí mismo. Ahora, el honor objetivo es la reputación que nace a partir de la mirada de los otros, es decir, lo que otros dicen sobre nuestra dignidad, sobre la dignidad personal y familiar, sobre el respeto a nuestra persona. Entonces, el problema es ese derecho al honor que se tiene respecto de la mirada ajena. Primera puntualización que hace el juez. Por otro lado, la información pública es parte de ese, insistimos, del patrimonio inmaterial general de las personas. Y cita la normativa de la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, donde dice que el ejercicio de la libertad de expresión no debe estar, como dijo Manuel, sujeto a censura previa, pero sí es susceptible de quedar sujeto a responsabilidad ulterior si se comprueba ese daño. Esto no lo pasemos por alto. Por lo tanto, la ley debería expresamente fijar los casos en donde existan estos límites y hagan responsable por la difusión de ideas y que lo que se trata de garantizar no solo es la libertad de expresión, sino también el respeto a todos los derechos personalísimos de los demás. Me parece que es un punto interesante el Pacto de San José de Costa Rica, que no solo defiende la libertad individual, sino que dice, bueno, ojo, eso no obsta a que haya responsabilidad ulterior. También trata el derecho a la privacidad, a la intimidad, voy a seguir un poquito con esto, y el derecho al olvido, según este juez, que es un fallo bastante extenso, es una alternativa que nos puede permitir conciliar ambos los derechos en pugna. Quiero seguir un poquito más para no atrasar. Acá viene. ¿Qué se tiene en cuenta para configurar este derecho al olvido? Primero el juez hace una distinción. Dice, bueno, acá hay que evaluar cuánta de esa información que Natalia de Negri dice que le perjudica es información útil y cuánto de ella es innecesaria y olvidable, si se quiere utilizar esta concepción. Dice, bueno, si uno piensa que busca el nombre de Natalia de Negri y aparece una causa en la que ella no solo estuvo involucrada, sino además privada de su libertad durante un tiempo, es útil a la población conocer que se llevó adelante una causa, que hubo por tráfico de drogas, que había famosos implicados, estaba Coppola, Tarantini, Natalia de Negri, Samantha Farhat, todos esos que aparecían, los abogados que tomaron notoriedad por su participación. Pero después hay otra información que tiene que ver con la actuación como artistas, bueno, el juez es bastante duro acá, ¿no? Dice cosas chabacanas, artistas de segunda, no ahorra calificativo para hablar de escenas televisivas vergonzosas de Natalia de Negri y otras personas jóvenes que aparecían y que querían lograr fama. Entonces, el juez de cámara con un poco más de contemplación hacia Natalia de Negri dice, bueno, tenían corta edad en ese momento, con lo cual les atrapó la fama y hacían cosas ridículas. Inventaron temas que le pusieron música y salían por televisión cantando, bailando, tomadas de los pelos, gritándose cosas mutuamente y demás. Entonces, el juez de primera instancia dice, bueno, acá hay que distinguir. ¿Esa es información interesante que aporta algo a lo cultural o a lo educativo? No, dice, en todo caso puede ser interesante para lo que no se debe hacer, dice el juez de primera instancia. Eso en todo caso es lo educativo. Con lo cual dice, bueno, Google tendría que desindexar del nombre de Natalia de Negri toda esta información
innecesaria, pero no por vieja, no porque pasaron más de 20 años, sino porque no tiene un interés superior que tenga que ver con lo cultural, con lo educativo, ni siquiera con lo artístico. Ahora, toda la información del caso Coppola, aun cuando aparezca mencionada Natalia De Negri, se debe mantener la indexación porque sí tiene información. ¿Cómo no va a ser importante un caso por tráfico de drogas que terminó con la desvinculación de un juez federal? Por supuesto que tiene importancia y forma parte de ese patrimonio inmaterial del público. Por lo tanto, la libertad de expresión la reafirma en este fallo y dice además, es una concepción de esto no solo individual, sino colectiva. Toma y trae a colación, me estoy deteniendo en el fallo de primera instancia por lo importante de sus fundamentos, un leading case español, el caso Costeja. Costeja es un abogado y creo que era calígrafo también, que le envía una notificación a Google para que cese de vincular su nombre con una subasta que se le había hecho 16 años atrás porque adeudaba aportes a la seguridad social. Entonces dice, bueno, ya pasaron 16 años, cada vez que uno pone Mario Costeja, aparece la subasta que tuve que sufrí en ese momento por adeudar a la seguridad social. Entonces, es hora de que Google deje de indexar mi nombre con esa información. Entonces, acá, ¿qué entendió la justicia? Que lleva este criterio que tiene el juez. Bueno, una información que con el tiempo se torna innecesaria o no aporta nada al público interesante, bueno, debería ser desindexada. Ahora, Google, en su primer momento, no atiende la petición de Costeja. Estamos hablando del año 2014. Sí, no atiende la petición de Google, entonces Costeja recurre a la Agencia Española de Protección de Datos, como el organismo oficial, como si fuera el organismo oficial de protección de datos que tiene nuestra ley 25.362, creo que es. Ahora se me fue el número. La ley de protección de datos. Entonces recurre a la agencia española y la agencia le ordena a Google que quite ese contenido. Esto lo resuelve, en definitiva, el Superior Tribunal Tribunal de Justicia de la Unión Europea y decide en favor de Mario Costeja. Esto es tomado por este juez de primera instancia en lo civil y considera, por lo tanto, que falla a favor de Natalia De Negri, pero solo respecto de los contenidos que que no deben ser tenidos en cuenta para la vinculación y mantener contenidos de información importante. Que esto no es censurar información, simplemente es mantener información que con el transcurso del tiempo puede ser válida o útil a la población. Bueno, viene la Cámara reafirma esta idea, y con esto termino, para no extenderme. En la Cámara Civil Sala A, estamos hablando de agosto 2020. Muy rápida la sentencia de la Cámara. En febrero de 2020 fue la de primera instancia. Agosto 2020, fallo de Cámara, donde el que fundamenta en primer lugar es el juez Kipper. Bueno, básicamente coincide con el juez de primera instancia, pero dice, yo soy partidario, y acá algo tiene que ver con lo que dijo Manuel, yo soy partidario que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como no lo es ninguno de nuestra Constitución Nacional. Bueno, por supuesto que esto es opinable. Siempre hubo una doctrina que establece el carácter absoluto de los derechos fundamentales de la Constitución y la que entiende que no. Y dice,
es un derecho que por supuesto no debe tener censura previa, pero que debe ejercerse con responsabilidad social. Y en ese entendimiento, dice, debe Google cesar en vincular contenido que no es útil. Le da otro sustento que el juez de primera instancia, pero llega a la misma conclusión. Y cita el fallo, ¿se acuerdan de Servine de Cubría, en aquellos programas de Tato Bores, que digamos, no se ridiculizaba, se hacía una representación actoral sobre la jueza, en ese amparo, donde la Corte dice que lo que merece contención, protección como libertad de prensa del artículo 14 es todo contenido que encuadre en una información de ideas, no cualquier contenido. Entonces, tomando en base esto, con este fundamento, Kipper coincide en la Cámara con el fallo que había expuesto en la primera instancia y llega a la Corte. Y ahora, a la espera de eso, lo que podemos decir es que en marzo de este año se hizo una audiencia pública, como dije, con base en la acordada 30 de 2017, donde lo que busca la Corte es hacer audiencias informativas públicas para que intervenga la población, o por lo menos una parte de ella, obviamente seleccionó, digamos, además estábamos saliendo de pandemia, con lo cual puso un tope, y con amigos del tribunal, que es una especie de aporte de conocimiento técnico sobre el tema, que puedan hacer algunos profesionales no vinculados directamente con la causa, y el alegato de los abogados de Natalia De Negri y de los abogados de Google. En 20 minutos, habiendo presentado 48 horas antes el alegato por escrito. Con esto la Corte toma y dice, lo que se busca es tener transparencia, mejorar la institucionalidad, que la población sepa cómo nos manejamos en estos casos y que toda esta información se difunda y sea de conocimiento público. A partir de ahora, la Corte ha entrado a resolver el fondo de la cuestión y en esa espera estamos. Pero me parece que como antecedente el fallo de Cámara y de primera instancia ya nos están dando una aproximación a la aplicación que no dista de la interpretación que se le da en el derecho español, por lo menos en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Bueno, con esto finalizo y me parece, para no aburrir. Hola, hola, a ver. Hola. Ahí va, ahí está, tenía el micrófono desconectado. Bueno, la verdad, yo por mí me seguiría escuchando porque es interesantísimo esto que nos contás. Me trasladó un poco a las aulas cuando cursé en aquel entonces la especialización de Derecho Civil, las profundidades con las que se tomaban los temas sigue intacto. Creo que Manuel también fue alumno ahí de la especialización. Y muy agradecido, pero todavía no te voy a despedir, porque hay muchos aportes acá. Ay, qué interesante. Sí. Antes que me olvide, mirá, es un detalle, pero que no pasó desapercibido, que fue un proyecto de ley que estuvo en el Senado en el año 2017 por los senadores Fellner y Pinedo, que tomaron la doctrina de la Corte y en el proyecto de ley hablaba de la irresponsabilidad de Google, de los motores de búsqueda, apuntando justamente a este tema de Google, a todos los motores de búsqueda, por los contenidos que no pueden supervisar en esa actividad de indexación. Y agrega que la libertad de prensa, la libertad de expresión debe a ultranza mantenerse, e incorpora esta idea de la autorregulación por parte de las empresas para monitorear cuestiones y evitar causar daños a derechos personalísimos. Pero digo, hubo un proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y ahí terminó, digamos, no continuó, pero que lo que hacía era reafirmar la irresponsabilidad de Google. Esto me parece que es a modo de cuento, porque no lo tenemos como ley, pero hubo un intento de normativizar la cuestión.
De ponerles un freno, digo yo, un filtro. Sí. Ellos Acá- alegan que técnicamente no se puede, por lo que explicás, pero bueno. Bueno, hubo una audiencia, ahora no me acuerdo, pero ¿se acuerdan que el año, en plena pandemia me parece que fue, que Cristina Fernández de Kirchner demanda a Clarín por haberla tratado de ladrona? ¿Y qué pasó? Lo interesante de esa demanda es que pide un análisis pericial en Google, en la sede de Google en Argentina, para que los peritos especializados puedan determinar qué es el meollo de la cuestión. Sí, claro. Si Google tiene injerencia o no en los contenidos. No se pudo llevar adelante. Primero que la sede no era la sede, después fueron a la sede y parece que Google se ampara que lo tiene y por normativa internacional el secreto comercial, con lo cual aludió un secreto comercial por lo cual el perito no podía indagar entrar en los sistemas de Google. Ahora, sin esto va a ser muy difícil determinar hasta dónde Google tiene la capacidad de controlar contenido. Claro. Bien. Acá María Soledad Aguirre García aporta que Natalia era menor de edad al momento, una cuestión fáctica. Sí. Manuel dice que el caso Costeja, a diferencia del de Negri, al plantear su reclamo no era un personaje público, sino que era un ciudadano anónimo. Exacto, es verdad, es verdad. Idem, como en el comentario anterior sobre De Negri, con su demanda todos sabemos que Costeja tuvo antecedentes de deuda. Sí. Es muy bueno el aporte. Sí. No le convenía hacer leading case a Costeja, nos enteramos todos. Sí, Bien. es real, muy Bueno, bueno. hablando de paradojas, también yo creo que esto es un aporte propio. Voy a tratar de hacer uso y no abuso de mi condición de coordinador, pero yo creo que al aparecer en los buscadores el nombre de Natalia De Negri asociado a este fallo, va a cambiar el algoritmo. Quizás van a borrar los buscadores, que por algoritmo va a aparecer más como alguien que llegó a la corte como primer caso, y después más abajo figurarán cuál han sido sus escándalos Claro, es ocurridos. probable. Y acá había un aporte más de Manuel que hablaba de las paradojas, que estoy buscando acá, que dice, paradoja del derecho al olvido que pide De Negri. Con su demanda genera que nos acordemos de su paso por los programas de TV abierta. Claro, Además, claro. hay una generación actual de jóvenes de 20 años que están enterándose quién es y qué hizo De Negri Es hace un real. par de décadas. Más que olvido, su demanda judicial facilita su recuerdo y conocimiento al público. Bueno, Totalmente. matizo mi aporte con lo de lo que dice acá Manuel. Sí, sí. Algo más, Totalmente. muy interesante el tema, para nada aburrido. También dice qué futuro tendrá, ¿no?, la creación doctrinaria que pueda tener la Corte con esta creación pretoriana de un derecho al olvido no regulada Sí. legislativamente. Acá hay otro que creo que Manuel sigue diciendo que la demanda de Cristina Fernández es contra Google Sí. por haber enlazado esa expresión de ladrona desde Wikipedia. Exactamente. Sí, sí. Agradecimientos de NOAC, muy interesante, muy claro, doctora. En Comunidad Europea, Google y demás ahora deben informar contenidos, aporta Baldi, Lucía Baldi. Sí, sí. Y hay toda esta movida de las declaraciones de los relatores de Organizaciones Unidas, como comenté, y de Organización de Estados Americanos. La idea es sostener la libertad de expresión sin fronteras, como dicen, tratando sin censura previa, pero, y me parece que esta es la idea central, pero sin que ello opte a una eventual responsabilidad por daños a los derechos personalísimos. Y me parece que esa reafirmación la vemos en todas las sentencias acá y en el exterior. Y esta doctrina
que Kipper dijo compartir, en donde dice, bueno, no es censura previa, pero todo ejercicio de derecho no es absoluto, sino que debe hacerse con responsabilidad social. Ahora, eso hay que verlo después en lo concreto, porque dicho así cierra en la lógica, pero después, ¿qué es responsabilidad social? ¿Y qué es censura previa para ver si tiene o no límite la libertad de expresión y de pensamiento? Bueno, es un tema que muy importante. Bien. En Estados Bueno, Unidos ni se lo plantean. Estados Unidos fue una de la idea de la libre expresión por excelencia como derecho de rango más alto. Esto no se plantea. Esto se plantea básicamente en Europa y con esa idea viene hacia nosotros. Lo que ocurre es que también estamos viviendo en una sociedad, y eso por lo que se ha modificado el Código Civil y Comercial en cuanto al rol de la persona como sujeto protegible de daños, tanto desde el aspecto de defensa al consumidor como de la responsabilidad civil del Código Civil y Comercial, digo, en general. Haber puesto a la persona como lo fundamental del sistema de protección también nos hace pensar que le estamos dando una envergadura hoy a los derechos de honor, intimidad, identidad, integridad, que no digo que no tuviera antes, pero los estamos reafirmando. bien. Acá, gracias por las respuestas, Valeria. Isabel Ruiz agradece, dice que es un tema inacabado, dice con la tecnología estamos todos expuestos. Sí, sin duda. Acá juegan un poco irónicamente quiénes son. Bueno, Manuel Larrondo y Soledad Aguirre, que dice que nosotros deberíamos haber demandado a Natalia de Negri o a Samantha Farhat por cantar. Bueno, el juez Manuel de primera Laporta, que dice, instancia, Manuel, te diría que leas este fallo porque casi, no dijo lo tuyo porque no se animó, pero en un momento empieza a comentar su parecer, que esto por ahí no se ve tanto en las sentencias, ¿no? Su parecer sobre la conducta de De Negri y los demás, y bueno, no puede dejar de expresar opinión. Entonces es una parte del fallo que resulta muy cómica, porque algo así dice, ¿no? Nosotros tuvimos que soportar eso. Acá entonces sí es Aguirre que dice que hay que demandarla y Manuel Larrondo ya se pone a la defensa y dice que si aplicamos el código de Velezano la acción ya estaría prescripta. Y el actual también, yo creo. ¿Algo más para aportar? A ver, por más derecho al olvido que quiera, a ver, esto otra vez, hago uso y trato de no hacer abuso de mi posición. Por más que uno quiera, pienso abiertamente, Sí, quiera sí. que el derecho al olvido pretenda que olvidemos la imagen. A ver, una vez que uno ha captado el acto de comunicación, ¿por qué querer borrarnos algo que uno ya tiene incorporado? La Sí, canción claro. ¿Quién me la puso? O la jueza Claro. Barubudubudía. Yo no voy a olvidar eso, por más que se quiera borrar de los buscadores. Y a su vez, ¿la vida de uno es Internet o hay una vida fuera de los buscadores de Internet? Sí. Entonces, qué sé yo, es un tema Sí, recontra. además acá hay alguna doctrina, tenía un artículo por allí, no me acuerdo la autora, pero que está muy bueno, que está en contra de la postura de los jueces, porque dice, ojo, no caer en una autorregulación informativa, que cada uno de nosotros que pueda verse afectado por una vinculación Google, que no tiene una entidad de afectación que puede considerarse razonable o suficiente, entonces todos van a pedir por alguna razón que les desvincule algún dato, ¿no es cierto? Con lo cual el peligro de la autorregulación informativa, se llama el artículo, es sumamente interesante. Está citado en los fallos también, que Buenísimo. no tengo a mano el nombre, pero Tomamos nota, tomamos nota. Ya esto queda grabado por YouTube, así que la bueno. contracara de la postura de los jueces.
Bien, sí, me ha llegado a conocimiento que otra, creo, María Eugenia Ritó también, Ritó ha pedido Sí, lo escuché. María Eugenia Ritó demanda por ambas cosas, ¿no? Por su afectación a la imagen, que fue lo de por sitios pornográficos, y por el derecho al olvido. O sea, como si hubiera juntado María Belén Rodríguez con Natalia de Negri, ¿no? En el reclamo. Bueno, acá nos están diciendo que quedan 5 minutos para la reunión, así que bueno, pido disculpas si estoy salteándome algún otro chat, pero quiero aprovechar este último momento para agradecer a Valeria. No, al contrario, les agradezco que un... estén y me parece siempre interesante que haya un ida y vuelta porque somos todos profesionales y entonces nos nutrimos entre todos, ¿no? Que es lo interesante. Maravillosa exposición, felicitaciones a los organizadores, muchas gracias también. Y comprometemos a Valeria Moreno, quizás en un futuro, no sé si en este año, ojalá que sí. Vamos a ver los tiempos de la doctora si lo permiten, pero nos hemos quedado con ganas de escucharla sobre obligaciones solidarias y concurrentes. Sí. Así que, Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. bien. Julia, te cedo la palabra también para que No, por concluya. favor, las tuyas expresan lo mismo que yo, agradecimiento muy clara. La verdad es que yo estaba muy interesada en el tema, como le decía a Diego, que nos afecta a todos, ¿no? Y es muy actual. Y muy de acuerdo con todos los comentarios, muy gracioso Manuel, y realmente refleja lo que pensamos todos, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias y te comprometemos en público para el tema de obligaciones. De concurrentes, ¿cómo no? Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau.